¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso mod de Medieval 2, en este caso Timúridas, mod de los Timúridas. Timúridas, mongoles y más, porque el mod cambia radicalmente lo que es el Medieval como lo conocemos, que empezamos en Europa, lo cambia al continente de Asia, o sea que ahora vamos a jugar en Asia con los Timúridas, con Vijayanar y con algunas facciones que también están en bueno, la parte de Asia, ¿no? Así que nada, vamos a darle, vamos a ver un pequeño gameplay y enseño cómo instalarlo. Vamos a poner un jugador, vamos a poner gran campaña y acá ya de entrada se puede ver que tenemos algunas facciones como Venecia. Esta de rebelión no la elijan porque crashea, o sea, no sé por qué está, pero tenemos un poquito de Venecia, tenemos, bueno, esos son, estos los conozco de la Europa básicamente. A Koyu, ¿no? A Kalayu, este que está aquí al lado, que después se lo terminan comiendo los otomanos. Tenemos Sultanato de Delhi, un poquito del Imperio Bizantino. Tenemos a Etiopía, cuidado con Etiopía. Otomanos, obviamente, los mamelucos, obviamente, Karaman, Vijayanar, Georgia, Jalisherin, que es básicamente esta facción de aquí, mongoles y timúridas. ¿Ok? Estuve jugando, bueno, un poquito con todas. Ahora voy a darle play con los timúridas, así vamos viendo un poquito todo. Estuve jugando un poco con todas las facciones, ¿no? Porque saben que estos mods lo malo que tienen es que algunas facciones están mal hechas. Están mal hechas básicamente porque no están en el juego base, tienen que hacer sprite, tienen que hacer todo de nuevo. Pero bueno, la verdad que el mod está bien, está muy bien, las facciones son repetitivas las unidades obviamente porque reusan todas las unidades que ya están, por decirlo así. Vamos a poner el toggle flow para ver todo el mapa. Y nada. Pero sacando eso, el mod está muy bien. Porque las facciones, o sea, las unidades se ven espectacular. De eventos no sé, la verdad, he jugado 10 turnos. Pero bueno, va bien, va bien. El mod no crashea al menos. Bueno, cositas. Acá tenemos Timúridas a tope. Tenemos un Adeli. Tengo que decir que básicamente las unidades que tienen los Timúridas son muy parecidas a las que tiene Delhi. Y muy parecidas, acá el mapa. Y muy parecidas a las que tiene Vijayanar. Parecidas en ciertos. Hay mezcla de unidades, ¿no? Pero básicamente es un poco de todo. O sea, tenemos la misma variedad. La variedad de unidades. O sea, no hay variedad, básicamente. En la parte esta de la India hasta los Timúridas, todos tienen casi las mismas unidades. Pero bueno, llama la atención que, bueno, juegas con Vijayanar. Es Vijayanar. Y juegas en otro mapa. No es el típico mapa. Que eso se agradece un montón. Tenemos también a los mongoles acá arriba, un poquito acá no es la gorda de oro. La gorda de oro. No son los mongoles como tal. Y tenemos un poquito. El tema edificios son casi todos iguales porque mantienen como la misma religión. Son todos así los edificios, ¿no? Todos los de la India son exactamente igual también, pero bueno. A ver. Está bien, es un mod que está bien, ¿no? Acá tenemos un poquito, empieza bastante rotito, ¿no? Los Timúridas pueden ser que sean una facción como para que juegue la IA y nosotros jugar con otra, ¿no? O sea, no está nada mal, ¿no? Parece un poco pa. Opa, el humo, ¿no? Se vive quemando a tope. Vamos a reparar ahí. Después tenemos un poquito. Repiten unidades, obviamente, esto ya es sabido. Pero la verdad que el mapa está muy bien logrado. Es un mapa diferente. No es el mapa habitual. Es un mod que puede estar bien, ¿eh? Tenemos un poquito acá de lo que es Bizancio. Podemos jugar con Bizancio, podemos jugar hasta con Venecia. O si no, bueno, lo que más llama la atención es Delhi, Vijayanar, ¿no? Los Timúridas en sí. Los mongoles. O alguna facción como Georgia, que está un poquito en la shit. Es lo que más llama la atención, sinceramente. Pero bueno, poco comentar del mod, gente. Es lo que están viendo. La verdad que está muy bien. Juguemos con la facción que juguemos. Vamos a probar otra. Vamos a probar Delhi. Para que vean un poquito cómo va Delhi o Vijayanar. Bueno, estamos con Delhi. Ven, los edificios son exactamente igual. Sultán se llama el men. Unidades muy parecidas a las que tenemos con gente con los
con los otomanos, con los mamelucos, etcétera. O sea, Etiopía tiene exactamente igual. Etiopía tiene exactamente las mismas unidades que los moros. Que los moros en la campaña del medieval. Lo único que las unidades les cambia el nombre. No se llaman, por ejemplo, infantería cristiana. Tiene otro nombre, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, está bastante bien. Si quieres jugar con Etiopía, que empieza un poco en la shit, juegas con Etiopía, a ver, cambia bastante. Más o menos, bueno, más o menos no, cambia el ámbito del juego. Estamos jugando en otro territorio. A ver, otro terreno. Ya se agradece que sea otro terreno, ¿no? Vamos a ver un poquito las unidades en batalla. Bueno, vamos a ver un poco las unidades. Más que en batalla, vamos a ver las unidades que tiene. Bizancio tiene exactamente. Bueno, acá hay una que está. Bueno, esta. Bueno, esa está un poquito, ¿no? Le falta ahí. Pero son exactamente las mismas, gente, que la campaña. O sea, son las campañas de que el normal, básicamente. Villa Ganar, el siguiente. Villa Ganar sí cambia un poco. Tiene Tiger Warrior. Unidades interesantes, la verdad, nuevos. Y también tiene, obviamente, elefantes. Elefantes tienen casi todo lo que está en la India, tienen elefantes. Caballería india. Mosqueteros. Arqueros, ¿no? Tiene sus unidades, ¿ok? Tiene sus unidades. Después tenemos un poquito de Delhi. Delhi también. Delhi un poquito ya de sultán, ¿no? Un poquito ya parecido a los otomanos, por decirlo así, ¿no? Tiene un poquito de arcabuceros. Tiene mosqueteros y también tiene como pistoleros. Tiene su general y tiene solamente dos de elefantes, perdón. Dos de elefantes, un poquito de caballería y tal. Vamos a con... Varía algo, o sea, no son exactamente iguales. Vamos con Karaman. Karaman, bueno, tiene algunas unidades diferentes, por decirlo así. Pero básicamente son casi parecidas, ¿no? A la de los otomanos, etcétera, ¿no? Tiene mongoles también, ¿no? Va a haber, son mercenarios. Bueno, estos no son mercenarios, los puedes crear, o sea que... Tienes también acá un poquito de mongol. Etiopía, que llama más la atención. Madre mía, cómo estoy con la voz. Son los moros, literalmente son los moros. Este se llama Exungwar. O sea, no le cambiaron el nombre. Pero bueno, son básicamente las unidades de los moros. ¿Ok? No lo veo mal, lo veo bastante bien, la verdad. Porque bueno, a ver, se hizo bien. Por lo menos cambia, como les digo, el mapa en sí. Un poquito de Akoshu, ¿no? Akoshu, yo le digo Akoshu, pero se llama Akushulu. O sea, también tiene un poquito de Ashishi, un poquito mezclado todo. Capaz que carece un poquito más. Tiene reboot, estos reboot monstruosos y tal. Después un poquito de los Harashiris, que bueno, básicamente es exactamente igual. Lo único que tiene de diferente es que tienen a Fatu. Este sí que tiene a Fatu. Después tenemos un poquito de estos que también son un poco... No son cristianos, estos son ortodoxos en general. Pero bueno, tiene un poquito de Bizancio. Acá se ve un poquito de Bizancio. Bizantino Infantry, ¿no? Un poquito de tal. O sea, está bien el mod, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y bueno, esto ya lo habíamos visto en un principio. La verdad que está bastante bien. Vamos a hacer una cosa rapidita. Vamos a ponernos, en este caso... Vamos a ponernos el que más me llamó la atención, que en este caso es Villa Ganar contra Delhi. A ver, sin elefantes sería un poquito mejor, la verdad, ¿eh? Vamos a poner un poquito de estos. Vamos a poner 3 de estos. Vamos a poner estos. Un poquito de Sword, algunos arqueros y poco más. Y aquí vamos a poner lo que llama la atención. 2 de estos, 2 de esto, esto, esto. ¿Ya lo había puesto? No. Hay un poco para ver qué tal. Básicamente para ver qué tal en batalla. Más que todo para ver los de Villa Ganar. La verdad que este mod está bien. Ahora vamos a instalarlo como siempre. Básicamente esta gente es... tal cual. Son los aztecas. Son los aztecas, tal cual. No, o sea, el dibujo y tal cambia, pero son exactamente lo mismo. Adelantamos un poco ahí. A ver, vamos al melee, así.
La música, hasta la música es igual, Estos son tal cual los moros. Deli, bueno, se agradece que se cambie el dibujito, por lo menos el color de la unidad. Hay mod que ni siquiera cambian el color, es exactamente la misma unidad exacta, pero tal cual, tal cual. Estas unidades se ven bastante chulas, la verdad. Vamos a entrar ahí con esta gente. Tal cual son los aztecas, De moral carecen bastante, la verdad, Carecen bastante. Bueno, ahí los pude frenar. Es como si los aztecas básicamente tuvieran arcabuceros. Le daría un plus tremendo. Pero bueno, bastante bien el mod. Así que nada, gente, vamos a instalar el mod. Es sencillete, bastante sencillo, no es muy pesado, pesa menos de 1 GB. Así que nada, vamos ya a instalar el mod. Bueno, gente, como siempre, página de MOBA. Lo vamos a descargar de MOBA. Es uno de los que tengo apuntado. Tengo apuntado algunos mods, pero primero los quiero probar a ver si no son un desastre. O sea, porque hay mods que están hechos. Son mods que están hechos para seguir modeando, ¿ok? En este caso hay muchos así. Por ejemplo, el de India, la India Total War. Es un mod que está pero espectacular, pero es el de África también. Pero son mods que están hechos el mapa como para que tú lo modees, o sea, para un modder. Está hecho el mapa como para que venga un modder y diga, bueno, voy a cambiar, voy a hacer sprite, voy a poner unidades nuevas, voy a poner eventos, voy a poner, o sea, es como vendría a ser como un proyecto, como un pisapapeles para hacer un proyecto, básicamente un pisapapeles, algo así. Por eso no los he traído esos. En la India sí lo he traído, pero hay muchos que no los traigo por ese motivo. Así que nada, poco más. Un poquito acá toda la descripción. Como siempre vamos a File. Y la única descarga es esta, ¿ok? Le damos clic, la descargamos. Pesa 61 megas, o sea, no pesa nada. Creo que pesa más de 61 megas. El procedimiento de descarga de aquí ya lo sabe todo el mundo. Download, mirror y descargar. Yo ya lo tengo descargado, por eso no lo descargo. Y una vez que haya descargado, les va a dejar este archivo, ¿ok? Este archivo lo van a extraer. Vamos a extraerlo aquí nomás. Aquí nomás. Bueno, para extraer con el Windows 11, a extraer aquí. Ok, lo extraemos y aquí está la carpeta. Esto tendríamos que copiar la carpeta mod del medieval, ¿ok? Pero como se ve, no tiene un .bat, no tiene el famoso .bat. Para eso les voy a dejar un link en la descripción, que creo que lo tengo por aquí. Esto no. Lo tengo por aquí, a ver, aquí lo tengo. Le voy a dejar esto, que es mi página de... Ahí está mi página de Mega. Le voy a dejar este link que es, básicamente lo descargan, pesa nada, es un .bat, ¿ok? ¿Sale en publicidad? ¿Cuándo salió publicidad aquí? Es un .bat, ¿ok? Este .bat es el ejecutable del juego, que lo he creado yo. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez que tengamos el juego... Aquí está la carpeta del mod. Una vez que tengamos el juego, por ejemplo, aquí, ¿no? Una vez que lo hayamos extraído, esto como siempre va a la carpeta mod, ¿ok? La carpeta mod del medieval está aquí. Va pegado a la carpeta de los mods del medieval que tienes. Aquí me va a decir reemplazar porque actualmente ya lo tengo. Y una vez hayan hecho eso, van a entrar a la carpeta, ¿ok? Que es esta. Y actualmente ustedes la van a tener así, ¿ok? Así, tal cual, la van a tener así. Entonces el archivito que les he pasado por media, que es este .bat, solamente lo tienen que arrastrar y poner aquí. Porque no tiene acceso directo. Y una vez arrastrado y si está todo correcto, como se ve aquí en la carpeta mod o tal war, le damos doble clic y ya tendría que funcionar. A ver, vamos a esperar que funcione, que sí funciona. Y que sí funciona el acceso directo. Como saben, igualmente, para todo esto de los mods, del apartado mod, que es medio lioso, tienen que cambiar la configuración porque está en 1200 y pico y tal. Gran campaña es el mod, ¿ok?
Como siempre les digo, para todo esto de los mods y tal, si tienen problemas, tienen el Discord de canal, ahí pueden preguntar. Los chicos siempre están ahí en el Discord, si no estoy yo. Y saben cómo instalar los mods, o sea, llevamos bastante tiempo instalando mods. O sea, no somos especialistas en algunos modders, pero nos damos idea para instalar estos mods de Medieval y de Rome 1. Así que nada, poco más, gente. Un buen like por esos Timúridas, por esta campañita que la verdad, bueno, por este mod que la verdad que está guapo, está muy bien, tiene muy buena pinta, así que nada, gente. Poco más, un buen like por los Timúridas. No se olviden de comentar a ver qué les pareció el mod, si lo jugaron, qué les pareció, si faltan muchas unidades, si está guapa la campaña, si se crashea. Si no, jugué 10 turnos, o sea que no sé si crashea o no. Pero bueno, eso lo dejo para los comentarios, ¿saben qué? El comentario el que haya jugado lo fijo, para que quede ahí para la prosperidad, básicamente. Así que nada, gente, poco más. Nos vemos en el próximo video, gente, a cuidarse mucho. Hasta otra.